12 del mediodía con un minuto, somos los dueños de la pelota, estamos a través de Radio La Cruz del Sur 95.1, frecuencia modulada para toda Bolivia. Les saluda Alberto Funes y estamos con Álvaro Andrés Neto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pedro Alberto Funes? Amable audiencia de los dueños de la pelota, el placer de estar para todos ustedes a esta hora del mediodía. Estamos en comunicación, agradecemos su gentileza con el profesor Jorge Carlos Javejer, que llegó al país allá en 1986 para dirigir a Bolívar, dirigió la selección el 89 para el Mundial de 1990, también estuvo dirigiendo en Ecuador, en Barcelona, en Emelec, claro que en el fútbol argentino también puso sus conocimientos, en Boca Juniors dirigió, también estuvo en Arabia Saudita, una trayectoria importante. Profesor, le saluda Alberto Funes para los dueños de la pelota, siempre es un gusto dialogar con usted, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, a usted, a todo el equipo y a la audiencia en general. Hoy nos vuelve a juntar una situación hermosa, ¿no es cierto? La gran posibilidad de la selección boliviana de llegar a una Copa del Mundo después de 32 años, profesor. Sí, la verdad que la selección de Bolivia, el país, Bolivia, está ante la posibilidad de poder acceder a este mundial que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México, y tiene que enfrentar a dos rivales que, si bien no son muy conocidos, que no están en el contexto de los periódicos en el fútbol nuestro, pero son rivales a tener en cuenta desde todo punto de vista, ¿no? Profesor, han pasado 32 años después de habernos clasificado al Mundial del 94, del que, según el criterio de mucha gente aquí en el país, usted también formó parte, ¿no es cierto? Porque usted estuvo muy cerca el 89 de llegar a una Copa del Mundo, ¿no es cierto? Para el Mundial del 90. Sí, esa posibilidad estuvo muy cerca. La conformación de grupos era distinta en ese momento. Nosotros formábamos un grupo, integrábamos un grupo con la selección de Uruguay y de Perú. Bolivia le gana a Perú en La Paz, le gana a Perú en Lima, le gana a Uruguay en La Paz y después pierde en el Centenario en Uruguay. Y la diferencia de un gol determinó que nosotros no pudiéramos acceder al Mundial de Italia 90. Así es, con grandes jugadores, como siempre ha tenido el fútbol boliviano, y usted lo sabe, profesor Chichi Romero en ese entonces, aunque tuvo que apelar a jugadores naturalizados en la defensa, como Martínez, como Ricardo Fontana, pero ya aparecía, por ejemplo, Ervin Platini Sánchez, otra gran figura del fútbol boliviano, y hoy por hoy Oscar Villegas apelando a una camada de chicos, pero que han demostrado tener mucho talento, profesor. Sí, es cierto, yo creo que esa camada de parte de los 80 y toda la década del 90 fue una camada de grandes jugadores, ¿no? Fue una camada que yo considero donde surgieron grandes jugadores que le permitió a la selección estar cerca para el Mundial de Italia, acceder al Mundial de Estados Unidos en el 94 y a tener una buena participación internacional. Y ahora se ha reunido una camada de jugadores jóvenes que juegan bien, que tienen buen pie, y bajo la dirección de Oscar Villegas, que tiene a su favor que él trabajó durante un tiempo largo en las etapas formativas, ha conseguido conformar un plantel realmente importante, de buenos jugadores, muchos de ellos jugando en el exterior, y sobre todo, y esto es muy importante, apuntando a jugar bien, a ser un equipo que intenta tener buenos circuitos, buen juego asociado, y yo creo que esa es la piedra fundamental para que Bolivia tenga aspiraciones a acceder a este próximo mundial. Profesor Jorge Carlos, Álvaro Andrés Funes le saluda, muchas gracias por estar con los dueños de la pelota. Soy un periodista que tiene 36 años en este momento. Mucho no he disfrutado la clasificación de lo que se había conseguido en 1993, pero claro, por todo lo que he podido leer, incluso con su paso por la verde en 1989, que es el año donde prácticamente yo he nacido, me he dado cuenta que usted ha comenzado a trabajar con esa selección con jugadores bastante jóvenes,
que después de 4 años llegan a consolidarse con la clasificación de la Copa del Mundo. Usted que sigue mucho nuestro medio, ¿por qué cree que no se ha seguido intentando con jugadores jóvenes, como ahora lo ha hecho el profesor Oscar Villegas, y tuvimos que sufrir más de 30 años para pelear por un puesto de repechaje? Es un tema que se ha analizado muchísimo. Creo que uno de los déficits que tiene el fútbol boliviano es el trabajo en las etapas formativas, ¿no? Entonces, no ha habido un buen trabajo, hay clubes que han trabajado bien, está el tema de la competencia a nivel de las etapas formativas. Y eso no le ha permitido al fútbol boliviano tener camadas que vayan renovando el fútbol, ¿no? Ahora Villegas, haciendo un buen trabajo, ha conseguido reunir a un grupo de jugadores, la mayoría jóvenes, con algunos jugadores de experiencia, y entonces ahora está apareciendo el ADN del fútbol boliviano, apostando a jugadores jóvenes, equilibrado con algunos jugadores con experiencia, y que le permite tener una selección que puede tener la aspiración en este momento de acceder a un nuevo mundial. El plantel con el tiempo, hablo de la selección boliviana, se ha ido robusteciendo en la dinámica de juego, ¿no es cierto? Porque ha ido de menos a más. Los resultados en algún momento lo han respaldado y eso es bueno para trabajar, ¿no es cierto?, con gente joven para que se la crea y para que pueda avanzar mucho más. Ahora, se dice que ese sería un factor fundamental para avanzar a la final de este repechaje, porque contrariamente en Surinam, profesor, no ha ocurrido aquello. Se habla de que tiene jugadores europeos, pero que no han venido trabajando, no han tenido ese progreso que ha tenido nuestra selección, por ejemplo, profesor. No, es cierto. Yo, teniendo cierta información de lo que es esta selección de Surinam, es un país que a nivel local no tiene un fútbol de muy buen nivel, ¿no? De tal manera que el 99% de los jugadores que integran la selección que va a jugar el 26 con Bolivia están jugando en distintos equipos en Europa, algunos de segundo nivel, otros están en ese primer nivel. Y entonces, bueno, ahora inclusive ha cambiado hace poquito tiempo su técnico, ha incorporado en las últimas horas, en las últimas semanas, a dos grandes jugadores del fútbol mundial como Sidor y Kluivert, que están actuando como asesores. La mayoría de estos jugadores están jugando en el fútbol algunos en el fútbol de España, Alemania, Grecia, Turquía, y fundamentalmente en los Países Bajos, porque Surinam ha sido colonia de los Países Bajos, se ha independizado en el año 1975 y entonces tiene todo un perfil más europeo que sudamericano. Pero hay que tener cuidado, porque a lo mejor desde el punto de vista colectivo, Bolivia está sacando ventaja. Villegas, después del último partido que jugaron con Brasil, ha disputado 8 partidos amistosos, con rivales de buen nivel, ¿no? Porque jugó con la selección de Rusia, Jordania, Japón, Corea del Sur, y después los partidos que jugó en Santa Cruz, ¿no? Con Panamá, con México y el último con Trinidad y Tobago. Desde ese punto de vista creo que Bolivia está más afianzado, con un mejor trabajo. El técnico de Surinam, ellos mismos dicen que recién van a tener 3 o 4 días de trabajo, porque, bueno, les resulta mucho más difícil poder trabajar desde el punto de vista táctico. Pero hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetarlo porque son partidos que tienen un contenido, por un lado futbolístico, pero por el otro lado un contenido muy emocional, ¿no? Se van a jugar cosas muy importantes, hay que tener mucho equilibrio, hay que estar muy atentos en los detalles, porque estos tipos de partidos terminan siendo partidos disputados, donde a veces se confunde la intensidad futbolística con el choque, con el full, con la protesta. Desde ese punto de vista creo que Bolivia tiene los argumentos futbolísticos para superar a Surinam, pero en un contexto de partido donde se juegan muchas cosas,
el ganador después tiene que jugar con Irak, y entonces hay que tomarlo con mucho respeto. Por supuesto que sí, esto es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa, ¿no es cierto? Más allá de estos conceptos que venimos analizando de Bolivia y de Surinam. Ahora, Bolivia tiene una idea de juego. Yo creo que Oscar Villegas también ha trabajado en ese sentido. Buenos jugadores de media distancia para pegarle la pelota y para hacer goles. Lo de Vaca, lo de Miguel Terceros, es un argumento que Bolivia normalmente lo ha utilizado acá en La Paz, profesor, ¿no es cierto? El remate de media distancia. Sí, fundamentalmente es un equipo que intenta jugar al fútbol, que tiene juego asociado, jugadores de buen pie como Villamil, Ramiro Vaca, Henry Vaca, Mateus, Terceros. Son jugadores que cuando se asocian son capaces de generar ese fútbol que le permita acceder a esas opciones de gol, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que Bolivia tiene una ventaja, pero toda esa intención ofensiva tiene que estar respaldado también por un buen comportamiento defensivo. No otorgar ventaja, porque Surinam tiene dos delanteros importantes, ¿no? Uno de ellos es Pierrot y el otro Becker. Uno está jugando en España y el otro está jugando en el Leeds de Inglaterra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que Surinam va a apostar mucho al contragolpe, tiene algunos jugadores rápidos. Entonces ahí es donde tiene que tener cuidado Bolivia, tratar de apostar a su juego, pero estar muy atento, sobre todo en el comportamiento defensivo, y no otorgar ningún tipo de ventaja. Creo que todas las posibilidades las tiene Bolivia, pero va a ser un partido disputado en un marco de mucha tensión, de mucho nerviosismo, donde la templanza también va a ser un factor importante a tener en cuenta. Profesor, hablando un poquito de eso, de lo que acaba de mencionar, ¿cómo manejar la templanza en los jugadores? ¿Qué sienten los jugadores a 2 días precisamente del compromiso? Este partido son partidos distintos. Hay una gran expectativa, hay un país detrás de lo que vaya a suceder el día jueves. Entonces, eso genera un clima de tensión, de responsabilidad, que uno lo tiene que trasladar para respaldar la parte futbolística. En ese sentido, estoy seguro que el cuerpo técnico que dirige Oscar Villegas va a tener muy en cuenta todos estos detalles. Desde el comienzo del partido hay que estar muy concentrados, no dar ventaja, porque son partidos que a veces se definen por los pequeños detalles. Y entonces, reitero, creo que el cuerpo técnico comandado por Oscar Villegas va a tener muy en cuenta este aspecto y se puede apoyarse fundamentalmente en el potencial futbolístico, ¿no? Ahora, profe, sin el ánimo de ser negativo, uno siempre se entusiasma con la selección boliviana en este caso, puede ocurrir lo otro, ¿no es cierto?, de que no logremos el objetivo. Y ahí hay una tendencia en el país de que de pronto este va a ser un factor como para cambiarlo al director técnico, a Oscar Villegas. ¿Cuál es el criterio suyo en ese sentido si es que Bolivia no lograría la clasificación a la Copa del Mundo? Yo me pondría en actitud positiva, ¿no? Yo creo que Bolivia, desde que consiguió el triunfo ese tan importante con Brasil y que le permite acceder a este repechaje, porque en algún momento la situación estaba bastante complicada. Yo creo que ese triunfo revitalizó mucho a la selección, y yo creo que desde ese punto de vista va a haber un respaldo muy grande, ¿no? Por supuesto que es un partido donde el hecho de representar a un país y la posibilidad importantísima de acceder a un mundial genera toda una expectativa, ¿no? Pero hay que confiar. Yo creo que la federación le ha dado respaldo a Oscar Villegas, viene haciendo un buen trabajo, está apostando a un recambio generacional, y entonces, sea cual fuese lo que se vaya a dar, yo creo que hay que respaldar el trabajo de este cuerpo técnico. En un tiempo donde el trabajo con divisiones menores se debe acentuar mucho más, lo que
viene expresando la selección no condice con lo que sucede, por ejemplo, en el torneo local, profesor. Eliminados prontamente en torneos internacionales, Libertadores, Copa Sudamericana, los técnicos que no se animan a meter chicos porque tampoco encuentran, ¿no es cierto? Porque no hay muchos campeonatos. Últimamente sí, la federación ha instituido la sub-19 y la sub-16 que le va a hacer bien indiscutiblemente a la aparición de nuevos jugadores. Ahora, hay ejemplos, lo de Independiente del Valle en Ecuador, un trabajo tremendo en divisiones menores. Recientemente Wanderers, equipo del fútbol chileno, le gana a Flamengo en la finalísima de la Sub-20, de la Libertadores de la Sub-20. Entonces, creo que esos factores nos tienen que motivar a trabajar con gente nueva, profesor. No, por supuesto, hay que respaldar ese tipo de trabajo, ese tipo de proyecto. Yo por lo que observo, hay bastante impaciencia, ¿no? Porque no se dan algunos resultados y pareciera que la única opción es cambiar al entrenador, ¿no? A lo mejor hay que replantearse en ese aspecto, darle confianza al técnico, que pueda llevar adelante todo un proyecto, que no es todo que al día siguiente van a venir los triunfos. Los procesos a veces requieren un poco más de paciencia, de tolerancia, de apoyarlos, de continuarlos, y en ese sentido sí, yo coincido con usted de que hay mucha impaciencia, se cambian permanentemente los entrenadores y me parece que ese no es el camino adecuado. Profesor Javejer, este es el partido más importante que en 32 años tenemos, sobre todo nosotros los bolivianos. ¿Usted considera que el jugador está pensando simplemente en este compromiso o por ahí está pensando también en el partido contra Irak? Y si es así, ¿esto lo saca un poco de este compromiso inicial que tenemos? No. Hoy la concentración, la mentalización de la selección, del cuerpo técnico, de cada uno de los jugadores está puesto en el partido del día jueves. No se puede pensar en un futuro rival cuando hay que superar una primera instancia. Yo creo que está todo muy bien trabajado, seguramente muy bien trabajado, pero todo apuntando al partido que se va a jugar el jueves con Surinam. Y después sí, si se supera esta instancia, entonces el cuerpo técnico ya debe tener una información muy detallada de lo que es Irak. Pero eso es un problema que va a venir a partir del día jueves. Hoy toda la mira, toda la concentración, toda la atención está puesta en el partido que se va a jugar con la selección de Surinam. Como, por ejemplo, esta conversación, ¿no es cierto?, está circunscripta a lo que significa ese partido del jueves. Sin embargo, su presencia, quiero aprovecharla, profesor, para un poquito hablar del nivel del fútbol boliviano, es decir, del torneo local donde usted ha dirigido y conoce sus falencias, porque del tiempo cuando usted estuvo no ha cambiado mucho, y por eso los resultados a nivel internacional, y vuelvo a hacer énfasis en el trabajo de divisiones menores, en los que usted trabajaba con mucha prolijidad. Recuerdo un día me invitó a Tembladerani para conocer los nuevos dormitorios de los chicos, ¿no es cierto?, que merecen ese tipo de atención y de mucho más, ¿no es cierto? Estos señores de Wanderers cuentan que el proceso viene de hace 4 años, se llevó una camada que termina ganándole a Flamengo, pero no es un trabajo de la noche a la mañana, profesor. No, lo que conversamos anteriormente, ¿no? Estos procesos hay que continuarlos, hay que confiar en toda la capacidad. Cuando uno elige un entrenador, un cuerpo técnico, tiene que analizar si esas personas están lo suficientemente capacitadas para llevar un proceso. Pero eso lleva tiempo, no puede depender de 2 o 3 partidos inmediatos. Yo veo que, no sé, en el caso de Eduardo Villegas, se lo designó en el mes de diciembre y ahora, porque no se dieron algunos resultados, se cambia, pero no solamente el caso de Villegas. Yo veo que ese tema se reitera en otros equipos en Bolivia. Esa impaciencia me parece que no es buena. Los procesos hay que continuarlo y hay que darles herramientas a los entrenadores. El trabajo, por ejemplo, que está haciendo Bolívar, yo lo remarco mucho. El complejo que tiene ahora realmente es de primerísimo nivel. Eso es lo que hay que darle, posibilidad de infraestructura, trabajo, herramientas a los entrenadores para que puedan provocar ese cambio regeneracional que necesita el fútbol boliviano. Y no por un par de resultados
tener que estar renovando técnicos, y me parece que no es el camino adecuado, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de seguir los 3 partidos de Bolívar en la Libertadores Sub-20 recientemente. Jugó muy bien el equipo, pero además apeló a jugadores de 16 años, lo que habla de que Bolívar también ya está entrando en esa tarea, ¿no es cierto? De no simplemente querer hacer un buen papel en la Libertadores, sino ir promocionando nuevo elemento, profesor. No, es cierto, le tocó rivales difíciles, ¿no? A la Sub-20 de Bolívar. Pero bueno, yo creo que esas son experiencias realmente que se van a ir acumulando, son importantísimas, el roce internacional. El problema de Bolivia no es solamente el trabajo de la semana, sobre todo en las etapas formativas. Es importantísimo la competencia permanente, ¿cierto? Yo recuerdo la Academia Tahuichi, Rolly Aguilera, una de las cosas que hacía permanentemente es competir. Viajaban, jugaban en distintos países con rivales calificados, y ese roce y ese trabajo es un valor agregado en la etapa formativa, cosa que no sucede en el fútbol boliviano. La competencia interna no es fuerte y además es regional por distintas razones, pero yo creo que hay que apuntar ahí a la formación y a una competencia que le permita que en esa etapa de crecimiento haya un roce, haya una vivencia que le permita al jugador realmente formarse para después insertarse en el fútbol profesional. Y profesor, muy pocos equipos realmente lo están haciendo acá en nuestro país. Lo hizo Always Red el 2024, de ahí sacamos una gran cantidad de jugadores que están ahora en este momento en la selección boliviana de fútbol, que pudieron realizar incluso una gira por Europa. Lo está haciendo Bolívar, está sacando muchos jugadores jóvenes y algunos incluyendo también dentro de su plantel profesional. ¿Usted considera que estos muchachos jóvenes que están ahora en la selección boliviana de fútbol, si es que llegamos a la Copa del Mundo, se puedan mucho más revalorizar? Sí, obviamente. Un factor importante en este momento en Bolivia es que hay muchos jugadores jugando en el exterior, algunos en categorías, en niveles superiores, otros en un segundo nivel, pero están jugando a nivel internacional, cosa que no sucedía últimamente en Bolivia, ¿no? Entonces me parece que es importantísimo porque eso valoriza el fútbol boliviano. Yo creo que tiene que apuntar ahí, a esos procesos que requieren planificación, paciencia y depositarlo en gente capaz. ¿Y dónde habría que emigrar con estos jugadores? Porque en Bolivia salen muchos jugadores, como usted lo está mencionando, pero se van a jugar a los Emiratos Árabes, se van a jugar a ligas totalmente desconocidas. Por ejemplo, nuestro centro delantero, Enzo Monteiro, está jugando en Lituania. No se tiene muchos datos de este jugador, no está convirtiendo goles, y es por eso que el profesor Oscar Villegas, ante la necesidad y la obligatoriedad, tuvo que buscar a un paraguayo, naturalizado boliviano ahora, que no tiene la misma edad de casi todos sus compañeros, como Juan Godoy, y tuvo que llamarlo a la selección boliviana de fútbol. ¿Cómo se hace para que nuestros futbolistas puedan tener o emigrar a mejores ligas internacionales? Van a salir al exterior en la medida en que demuestren a nivel local que están preparados y capacitados para ser jugadores con posibilidad de emigrar, ¿cierto? También tenemos el caso de Villamil, que está haciendo una gran campaña en Liga de Quito, terceros en Brasil. Bueno, eso es lo que hay que tratar de multiplicar, pero todo eso se origina en el país, en el trabajo en el país, ¿cierto? Para que después, cuando vayan al exterior, consigan esa cuota de experiencia, de roce, que es fundamental. Pero todo pasa siempre por lo mismo. Yo creo que este análisis y este diagnóstico se viene haciendo desde hace muchísimos años en Bolivia, pero queda muchas veces en el discurso, en el deseo, pero no se transmite y no se lleva a la realidad, al trabajo, ¿cierto? De cada uno de los clubes. A veces aparecen algunos clubes, como ustedes han señalado, que hacen este tipo de trabajo, pero esto tiene que ser masivo, tiene que ser una política deportiva que marque el fútbol boliviano a través de la federación y de los clubes.
El diálogo con su persona siempre es ilustrativo, profesor, por eso queríamos convocarlo en esta oportunidad. Le agradecemos por su tiempo. Sé que usted sigue impartiendo sus conocimientos, ¿no es cierto? Allá en la Argentina tuve la suerte de pasar 2 seminarios con usted y aprendí muchísimo, profesor. Sí, es una forma de estar siempre en contacto con este deporte maravilloso que es el fútbol. Esa llamita uno siempre la tiene encendida. Y bueno, nos permite estar en contacto y poder sostener todo este tipo de conversaciones, ¿cierto? Y en forma personal, el deseo de que Bolivia tenga un muy buen partido, que pueda superar a Surinam y que pueda acceder a esta próxima Copa del Mundo. Yo creo que eso sería muy importante para el fútbol boliviano. Entonces, mi deseo personal que ese objetivo se pueda cumplir. Profesor, muchas gracias por su tiempo y un abrazo a la distancia, nuestro cariño y nuestro aprecio. Nosotros siempre decimos que la llegada de su persona fortaleció en su momento al fútbol nacional y por ello le vivimos muy agradecidos. Lo sentimos como un boliviano más, profe. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier otro momento. Muy bien, ahí estaba el profesor Jorge Carlos Javejer, que está bordeando los 80 años, pero que sigue en esto que acaba de decir, ¿no es cierto? Impartiendo esos conocimientos allá en el fútbol argentino a través de charlas, seminarios, etcétera, etcétera. Mike Maldonado me escribe, dice, acá en La Paz no los forman bien a los niños, adolescentes y jóvenes porque no tienen un buen sueldo, dice, los que están encargados de la formación. Y quizás tenga razón, Alberto, quizás tenga razón, pero ese no tendría que ser un obstáculo para que los clubes comiencen a voltear su mirada en sus propias canteras. Es que no priorizamos el trabajo en divisiones menores, preferimos pagarle $35,000 a un jugador que viene del exterior y que aporta muy poco con el fútbol profesional, pero la desesperación de los dirigentes hace que obren de esa manera y el camino ideal sería esos $35,000 invertirlos en los chicos. ¿Por qué no, sus estudios pagados y algunas otras cosas que puedan darle, seguridad al muchacho y que se dedique a jugar al fútbol, ¿no es cierto? Y que de pronto a futuro pueda, jerarquizar el fútbol nacional, incluso saliendo al exterior, pero no se hace ese trabajo. Y los chicos, si llegan al fútbol profesional, lo hacen con muchas carencias, sin la formación que se requiere para triunfar debidamente y para hacer que nuestro fútbol crezca mucho más. Uno de los principales problemas que en su momento había detectado don Jorge Carlos Javejer, dijo el tema de la formación. ¿Cuánto ha cambiado eso, Alberto? Muy poco, definitivamente. Muy poco. Hay algunos equipos que están haciendo algo diferente, pero no todos. Ahora, viene bien los torneos sub-19 y sub-16, pero detrás de los equipos, ¿qué tenemos? ¿Buenos formadores? ¿Hay planteles competitivos? No. Entonces, ese también es otro factor para que la gente que está metida en la dirigencia pueda empezar a trabajarlos. Son las 12:28, la pausa y luego la voz de Moisés Paniagua, que ya llegó y se integró al trabajo de la selección boliviana. Los dueños de la pelota. Por Radio La Cruz del Sur. 95.12 FM. Los dueños de la pelota. La Cruz del Sur. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Bolivia entera late al mismo ritmo. Llegó el momento. El partido que puede cambiar nuestra historia. 90 minutos que valen décadas de espera, de sueños, de lágrimas y de esperanza. Porque rojo es mi corazón. Este jueves 26 desde las 4 de la tarde no es un partido más, es Bolivia versus Surinam. Desde Monterrey y lo vivimos juntos.
por la Cruz del Sur Radio, con la previa, el relato y la emoción inigualable de los dueños de la pelota. Hoy no solo juega la verde, jugamos todos. Vamos a ganar. Siente, grita, vibra, porque Bolivia está más cerca que nunca de la Copa del Mundo. Vamos a ganar. Vamos todos a alentar. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, El Primero. Los dueños de la pelota. 12:32, gracias por estar con los dueños de la pelota. A continuación, la palabra de Moisés Paniagua, que fue el último en completar el grupo de futbolistas en la selección nacional. Llegó muy bien, superó su lesión. Ya recuperado y nada a las órdenes, ¿no? ¿Estás para jugar el próximo jueves? Sí, claro, obviamente la decisión la tomarán los médicos y el cuerpo técnico, pero hoy me siento bien. Si bien no sumé los minutos que esperaba, bueno, creo que salir me sirvió bastante. Y bueno, ahora a disposición del cuerpo técnico a cumplir. ¿Qué está yendo a Marruecos? Todavía me está costando, sí, adaptarme un poco, pero bueno, quizás es por mi edad y por varios factores más. ¿Qué es lo que más cuesta? Siento que el nivel del fútbol y la rapidez que se tiene, ¿no? Una ilusión muy grande para todo Bolivia. Sí, estuve en contacto, me estuvieron preguntando constantemente y bueno, ahora, como le digo, a ponerme las pilas y a dar todo de mí, ¿no? Moisés, a tratar de ser parte también del equipo en este momento histórico que vive la Verde. Sí, bueno, esperemos que Dios nos ayude a que todo pueda salirnos bien y darle ese sueño a todos los bolivianos. Moisés, ¿cómo se ganan estos partidos? Porque a veces los detalles son importantes para ganar cotejos como estos, decisivos. Sí, bueno, si bien es un rival difícil, todos lo estuvimos estudiando, cada quien vio sus cosas de ellos, sus videos. Nada, bueno, creo que va a ser muy importante el correr, lo físico y bueno, creo que ellos están acostumbrados a un fútbol rápido, ¿no? Y eso. Es nuestro sueño que lo venimos buscando hace mucho tiempo y por fin se nos dio y bueno, lo vamos a saber aprovechar de la mejor manera. Si bien es una competencia muy dura, pero bueno, es competencia sana. Si le toca a él, yo lo voy a apoyar como siempre lo he hecho con todos mis compañeros y si me toca a mí, entonces voy a dar todo de mí. Al llegar al Mundial nos podrían dar la importancia que nos merecemos y nada, siento que estamos para cosas grandes. Muy ansioso, obviamente sabemos la importancia que tiene el partido, es el partido de nuestras vidas. Y nada, como le digo, esperemos dar todo de nosotros y poder darle la alegría al país. ¿Cómo se piensa contrarrestar el físico que tienen ellos, nosotros con buen fútbol, pero ellos parece que tienen esa ventaja? No sé si llamarle ventaja porque también nosotros mejoramos mucho, si bien futbolísticamente y también físicamente. Y nada, bueno, es 11 contra 11 y se ve en la cancha. El equipo está enfocado en Surinam, es lo que manifiesta Roberto Carlos Fernández. Sí, primero son 90 y creo que son los más importantes ahora, así que vamos a pensar en eso y prepararlo bien. Creo que estamos en un momento muy lindo donde todos estamos recibiendo mucho apoyo, mucho cariño, así que hay que valorarlo y responder con mucha entrega y mucho sacrificio. Roberto, ¿cómo te imaginas el partido frente a Surinam? ¿Cómo te lo imaginas? Me lo imagino ganando, viendo a mis compañeros darlo todo y obviamente
consiguiendo el triunfo, que es lo que todos soñamos, ¿no? 12 millones de bolivianos y como nunca muchísimos bolivianos vienen de Bolivia, acá y de Estados Unidos. ¿Qué le decían a la gente boliviana? Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por el apoyo, por estar aquí y que vamos a tratar de conseguir un buen resultado y darles alegría. Hemos coincidido, Neto, de que hay cierta incertidumbre respecto de cómo juega el equipo de Surinam, más allá de que se han manejado algunos conceptos, como que es un equipo rápido al hacer la transición defensa-ataque, y ahí nos pueden sorprender, que es un equipo potente, ¿no es cierto?, que tiene jugadores en Europa y que eso les da la calidad futbolística, pero para evitar esos posibles argumentos que son virtudes en el equipo de Surinam, hay que quitarle la pelota. No hay que dárselas, porque si le das, pueden aprovechar todos esos factores, ¿no? Y para eso hay que ser muy inteligentes. Y a la hora, por ejemplo, de que nos estén presionando, Alberto, ya sabemos salir jugando desde la zona 1, desde donde está el guardameta. Pero ¿verdad? si nos quitan la pelota, hay que trabajar intensamente para recuperar el balón. Exacto. Es decir, el pressing va a ser muy importante. Y eso, obviamente, lo tiene que trabajar el profesor Oscar Villegas. Yo he visto, pero de todas maneras, Alberto, en los jugadores de la selección boliviana de fútbol, que cuando un compañero pierde la pelota, inmediatamente viene otro y trata de colaborar para recuperar la misma. Ha aprendido a ser solidario el plantel nacional en ese sentido. Yo en el pressing lo vi muy bien en el último partido. Aquí está Juan Carlos Paz García, hoy técnico de Die Strongest, precisamente hablando sobre esas pocas certezas que se tienen respecto del rival, Surinam. Estamos en un momento bastante histórico para el fútbol boliviano y que vamos a enfrentar, fíjate, una selección media misteriosa, ¿no? Porque fíjate, puedes sacar por todos lados datos y te abortan datos totalmente distintos, ¿no? De todas formas, es una selección de nivel europeo, porque es una colonia europea y obviamente tiene jugadores en diferentes ligas y eso obviamente que no han funcionado como equipo. Ahí es donde Bolivia, yo digo que tiene un plus, porque fíjate, nosotros tenemos partidos importantísimos frente a selecciones de alto nivel como Brasil, Argentina, Uruguay, y dentro de eso que nos permite obviamente tener ese plus como equipo, como una cohesión de equipo, y a partir de ahí yo digo de que Bolivia tiene la de ganar, obviamente sabiendo de que al frente va a tener un equipo netamente físico, táctico y obviamente de nivel europeo, ¿no? El estratega de Surinam, profe, dijo que no es capaz la selección boliviana de darle una sorpresa. No, obviamente que siempre cada entrenador va a valorar lo que significa su selección y a partir de ahí, de ahí es un punto de vista del entrenador que es respetable, por cierto. De todas formas, yo digo que Bolivia llega como equipo mucho mejor. A partir de ahí, obviamente que hay que jugar los 90 minutos, hay que ver qué es lo que propone, cómo es la reacción y la estrategia que tiene Bolivia para poder pasar este gran desafío que nos une a todos los bolivianos. Hoy el equipo trabajó probando un poquito el 11 con todos y cada uno de los jugadores que van a ser parte del choque frente a Surinam. ¿Trabajó Alberto o está trabajando? Trabajó porque ya completó su trabajo, pero incluido Roberto Carlos Fernández. Bueno, es más, te puedo anticipar una posible alineación con Lampe, Medina, Jaquín, Morales y Roberto Carlos Fernández. Perfecto. Con Cuellar en el medio terreno, Robson y Ramiro Vaca en el medio terreno. Y adelante, por derecha, Miguel Terceros, por izquierda, Fernando Nava y el atacante fue Juan Godoy. Ese sí el equipo, Alberto. Ese podría ser el equipo, ¿no es cierto? Que salte al campo de juego y que hoy completito lo pudo entrenar don Oscar Villegas. Bueno, te lo decía, Alberto, porque ya recién son las 10 de la mañana con 39 minutos. Es temprano todavía ya para lo que viene haciendo la selección boliviana de fútbol. Y como lo decías tú muy bien esta mañana, Roberto Carlos Fernández no es que haya sido parte de todo el entrenamiento. Claro, no ha sido un partido intenso. Sí. El último partido de 90 minutos lo trabajó el día domingo el profesor Oscar Villegas y después ya las cargas se van reduciendo. Moisés Paniagua, que recién llegó después de un largo viaje, está en etapa de recuperación, puede ser una alternativa, ¿no es cierto?, en caso de que por ejemplo pase algo con Fernando Nava, con quien está disputando la titularidad. Fernando, sin embargo, ha sacado mucha ventaja por el tiempo que viene trabajando. Momento, esta tarde precisamente van a trabajar en esto de la recuperación. El grupo tendrá más charla que tarea física y entonces se están ultimando todos los detalles. Nos vamos a la pausa, somos los dueños de la pelota y luego de la pausa, un sorbito de inmortalidad con el profesor Wilfredo Camacho. Los dueños de la pelota. Pelota, pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo.
En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. Que yo me pierdo. Yo no me pierdo de nada, negro. Si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho. Ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. No escuché la campana, porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Los dueños de la pelota. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Wilfredo Camacho, jugador tendencia en el balompié de los 60, un gran caudillo de la selección nacional y posterior director técnico de varios equipos profesionales, destacó por su actitud y liderazgo en la cancha, mismos que lo llevaron a ser el creador e impulsor del llamado fútbol camachista. El indiscutido capitán de campeón sudamericano de selecciones de 1963 nació en Quillacollo, Cochabamba, el 21 de julio de 1935. Se convirtió en un mediocampista de gran talla, a quien se lo recuerda por el mágico y definitorio gol que le hizo al conjunto argentino en 1963, cerrando el cotejo con 3-2 que acercó a la selección nacional al mayor triunfo de su historia. A nivel internacional, Wilfredo Camacho formó parte del Club Ferrocarril Oeste de la Argentina y Once Caldas de Colombia. Como director técnico dirigió la selección boliviana de la Copa América del 83 y para las eliminatorias de México 86 e Italia 1990. También dirigió a Bolívar, campeón 1983, Die Strongest y Always Ready, además de otros clubes de la primera división boliviana. Wilfredo Camacho. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Los dueños de la pelota. Pelota, pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. Que yo me pierdo. Yo no me pierdo de nada, negro. Si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho. Ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho.
En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter, disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe, te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Los dueños de la pelota. Por Radio La Cruz del Sur. 95.12 FM. Los dueños de la pelota. La Cruz del Sur. 12:46, 14 minutos nos separan de las 13 horas. Continuamos con los dueños de la pelota. Bolívar se va al Ecuador para jugar 3 partidos, Neto. Sí, ya se fue ayer, Alberto. Va a jugar 3 partidos. El primero ante Independiente del Valle, este día 27 de marzo. Al día siguiente, el 28, jugará ante Deportivo Quito. Y finalmente el 29 ante el Barcelona en Guayaquil. Será una buena gira, dice Javier Arreaga, jugador ecuatoriano que va a retornar a su país. Sí, va a ser una semana importante. Todos sabemos acerca de lo que se viene, ¿no? Copa Libertadores, torneo nacional. Así que yo creo que nos va a venir muy bien el poder hacer esta pretemporada en Ecuador. Vamos a tener también algunos partidos amistosos con grandes rivales del fútbol ecuatoriano. Así que, nada, sacarle el mayor provecho. Siempre es bonito poder visitar al país y también poder, obviamente, enfrentarse a rivales que hace muy poquito también los enfrenté, así que contento por eso. Nosotros estamos estudiando muy bien, obviamente, a cada uno de los rivales. Yo creo que van a ser muy importantes, volví, repito, también esta semana, los partidos que vamos a tener Ecuador, porque vamos a enfrentarnos también allá a rivales que son de gran jerarquía, Independiente, Barcelona, por algo también están participando en lo que es Libertadores, así que vamos a tratar de hacer las mejores pretemporadas posibles, también en pretemporada, y enfocarnos en lo que se viene. Todo esto servirá para afrontar de mejor manera Copa Libertadores de América, donde tendrán que enfrentar al Fluminense, a Deportivo La Guaira y también a Independiente Rivadavia de la Argentina. Aquí está Santiago Echeverría hablando precisamente de la Libertadores. Cualquier equipo que esté en la Copa Libertadores es fuerte, porque por algo clasificó. Y no hay que dejarse llevar por los nombres. Siempre hay que darse cuenta que detrás de ese nombre, de ese escudo, aunque no hayamos enfrentado, aunque sean nuevos en la Copa, siempre hay jugadores muy importantes y saben manejar su liga, saben manejar sus canchas. Son partidos difíciles, pero creo que Bolívar va a ser una buena Copa. Muy bien, ahí estaba la palabra de Santiago Echeverría. El equipo se está preparando para Copa Libertadores y también para el torneo local. ¿No es cierto que arranca el próximo 5 de abril? Antes de su debut del conjunto de Bolívar en Copa Libertadores, Alberto, yo creo que Bolívar va a jugar entre el 3 y el 4 de abril. No va a jugar el 5 porque el 5 es domingo e inmediatamente tendría que afrontar su partido por Copa Libertadores. Es decir, más los 3 partidos que tenga amistosos en Ecuador, Bolívar tendrá 4 partidos como ritmo de competencia. Bueno, recién terminó el otro campeonato, pero tendrá 4 partidos para afrontar su partido de Copa Libertadores, su debut en Copa Libertadores. Así es. Mientras tanto, en la otra vereda hablamos de Die Strongest, el conjunto atigrado con un técnico interino como es Juan Carlos Paz García. Se está trabajando mucho en la contratación de un nuevo entrenador. Suena René Hinojosa, que es una posibilidad. Yo la verdad que sé que va a ser un entrenador colombiano. Con la destitución de Jonathan Bustos, que fue uno de los principales en también sacarlo a Eduardo Villegas, son de estos extranjeros que no queremos en el país, que vengan, que impongan, que se vayan, que lo dejan en la institución. Le vi buenas condiciones a este jugador, pero el tema de su indisciplina, porque también estuvo metido ahí con los otros jugadores un viernes que salieron, entonces no le hace bien al fútbol boliviano. Para nada. Hoy 2 partidos por el repechaje semifinales, se define a los finalistas, Blooming y GB San José.
Se enfrentarán a las 18:30. Va ganando GB San José 2-1. El partido se va a jugar en Montero, no en el Ramón Tahuicha Aguilera. Sí, por eso se va a jugar en la tarde, Alberto. Ahora, el partido era que se juega a las 6 de la tarde. Claro. No a las 6:30. Bueno, pero la comisión, pues no sé qué tendrá, 18:30. Y a las 20:30, Die Strongest frente a Real Oruro. El partido va empatado 1-1. A las 8:30 estaremos transmitiendo desde las 19:30. Aquí está Juan Carlos Paz García. El plantel atigrado irá a ese compromiso, al Siles, con 3 bajas. Contento porque nuevamente ha habido una buena actitud, predisposición, y eso nos permite enfocarnos en lo que va a significar el partido de mañana, que va a ser bastante difícil, pero confiamos en el potencial que se tiene, ¿no? Vamos a mantener toda la base que ha venido trabajando, y dentro de eso los que no están, como Estacia por expulsión, Long por selección, Arrascaita por lesión, ¿no? Esos son los jugadores que van a ser cambiados por esos temas, pero después lo demás vamos a seguir en la misma estructura, porque no se puede cambiar de la noche a la mañana un juego que ya venían trabajado, ¿no? Stronger tiene una plantilla bastante amplia, fíjate, es un equipo bastante competitivo en interna, y eso permite obviamente que sea una oportunidad también para aquellos que puedan, que van a entrar, y que a partir de ahí obviamente la competencia siempre es interna, primero con uno, después con el compañero, y esto es fútbol, ¿no? Mañana es un lindo desafío, y ojalá Die Stronger pueda sumar las 3 unidades y sobre todo hacer un buen partido, ¿no? Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Los dueños de la pelota. Blooming, que juega hoy, está aprovechando estos partidos para llegar en óptimas condiciones a Copa Sudamericana, ¿no es cierto? Debe estrenarse en el Ramón Tahuicha Aguilera frente a River Plate de la Argentina. Nada más y nada menos que a River Plate, Alberto. Mira vos. No es cualquier equipo. Ojalá que este escenario deportivo, porque se está trabajando sobre todo en el tema de las luminarias, pueda llegar en óptimas condiciones y no seamos nuevamente el hazme rey, porque a Blooming y Alberto lo van a sancionar, estoy muy seguro de todo aquello, por las últimas luminarias que presentó en el partido de Copa Sudamericana, y así no va a ganar pues plata la gente de Blooming. Exactamente. Van a haber descuentos de la Conmebol. Seguro que sí. Ahora el equipo de Independiente debe estrenarse frente a Racing. Sí, de Argentina. El 8 de abril. En Sucre. En Sucre. Será un partido el 7 de abril. En honor a la verdad, a las 19 horas en la capital del estado plurinacional. El señor Thiago Leitao, que agarró un fierro caliente, ya está trabajando para armar ese compromiso. Ya estamos estudiando nuestro primer rival, que es Racing.
Sabemos que es un rival de mucha jerarquía, mucho peso, han salido campeones en esos últimos años, tiene un entrenador que ya ha estado en nuestro país, que ha dirigido la selección, jugadores de talla internacional, así que va a ser un rival complicado, pero sabemos también que en condición de local vamos a tratar de hacer lo posible e imposible para poder hacer con que las 3 unidades se queden en casa. Ahora hay que trabajar, hay que estudiar bien el rival y bueno, estar iluminados también el día del partido, ¿no? Entonces tenemos todavía 10, 12 días prácticamente para trabajar, competir en la liga también, no podemos dejar a un lado el torneo local. Sabemos que en un campeonato todos contra todos, cada punto cuenta. Entonces, si queremos mínimamente repetir, ¿no?, el premio que hemos tenido, hay que sumar desde el primer partido. Entonces, vamos a tratar de siempre jugar con lo mejor que tenemos. No vamos a priorizar ni uno ni otro torneo. Independiente va siempre a saltar a la cancha a buscar las 3 unidades. Esperemos que no sea debut y despedida del equipo de Independiente, de Blooming. No es cierto que tienen rivales realmente complicados en Copa Sudamericana. Estamos simplemente a 2 días para el repechaje de Bolivia ante la selección de Surinam. 2 días serían 48 horas. Un poquito más entonces. 54 horas. No, ya un poquito menos, ¿no? Sí, claro, ya un poquito 53 entonces. Bueno, entonces en la página Dueños de la Pelota Bolivia le estamos dejando precisamente el contador y Héctor Cárcamo agarra y dice: ¿quién tiene la camiseta número 3? Ayer era Diego Medina. ¿Quién tiene la camiseta número 2? Hubo entre Diego Arroyo y Marcelo Torres. ¿Quién crees que finalmente se quede en la lista final? Creo que los dos van a estar. Bueno, no sé, yo lo puse Torres y ahí está la fotografía de Torres. Y mañana faltará un día. ¿Quién va a estar en la portada, Alberto? ¿Quién? Carlos Emilio Lampe, pues el número 1. Claro. ¿Te das cuenta? Así que bueno, le dejamos a la gente el material correspondiente en nuestra página. Sigue también nuestra página en TikTok. Allá está Pedro Alberto Funes en este momento en la página de TikTok. Dele me gusta a cada uno del material que estamos subiendo para crecer como comunidad y nos ayudarían mucho también compartiendo todo este material. Se nos acabó el tiempo, 12:56 neto, nos reencontramos mañana a las 9. Pedro Alberto, un abrazo. Mañana estaremos retornando a las 9 de la mañana. Se vienen las noticias aquí en Radio La Cruz del Sur, han sido muy gentiles, gracias, buenas tardes. Bolivia entera